Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos al culto de adoración en la que vamos a disponer de nuestro corazón para alabar, para adorar su santo nombre. Como dice su palabra, cantemos con gozo, con alegría, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Los invito a alabar al Señor. Amén. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi
daré lo mejor, Señor. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta los sumos se humilla, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
Hermanos, muy buenos días. Esta mañana vamos a dar la lectura bíblica en el capítulo 2 a la carta de los Filipenses. Capítulo 2, versículo del 1 al 4. Capítulo 2, versículo del 1 al 4 de la carta a los Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Amén. Hermanos, muy buenos días. Una vez más nos volvemos a encontrar en esta mañana del culto de adoración. Hoy continuamos con el estudio del libro de Filipenses. Ya hemos terminado el capítulo 1, donde hemos aprendido acerca de las cosas que le han pasado al apóstol Pablo. Y de alguna manera podríamos resumir este capítulo 1 con el versículo 21, donde Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para el apóstol Pablo Cristo era el centro de su vida. Cristo era el todo de su vida. Y cada circunstancia que le tocó vivir, cada momento que él pasó, cada momento aún difícil y adverso, él entendía que tenía un propósito el Señor con ello. Por eso que en el versículo 12 él también va a decir: todo lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del Evangelio. Porque una de las cosas que le importaba al apóstol Pablo era que el Evangelio sea predicado. Y en medio de estas circunstancias, él aprendió a depender y a conocer más a Dios. Y es eso lo que sucede en nuestras vidas. Las circunstancias nos van a ayudar a poder conocer más a Dios, a poder saber quién es Dios para nosotros. El apóstol Pablo en este capítulo 2 que vamos a ver esta mañana, los primeros versículos, él va a recordar algunas cosas que todos sabemos, pero que espera que no solamente que sepamos, sino que lo pongamos en práctica, que lo pongamos en obra. Muchas veces nos cuesta vivir la vida cristiana realmente como se debe vivir, hasta que no llega el momento difícil en donde recién comenzamos a buscar del Señor. Nuestra vida muchas veces puede ser muy simple delante de Dios. Somos muy susceptibles a eso, tenemos la tendencia a esto. Por eso la palabra siempre nos advierte: antes que llegue el día malo, busca a Dios. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Busquemos al Señor, porque el Señor está cercano. Dice también la palabra: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de verdad. Esta mañana vamos a mirar unos versículos del capítulo 2, los primeros 4 versículos. Vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, que Él nos ayude, que Él nos bendiga con su palabra. Vamos a orar. Señor, que esta mañana podamos ser bendecidos con tu palabra, Señor. Tu palabra que siempre, Señor, tiene algo que enseñarnos y desafiarnos. Rogamos que tú nos dirijas a través de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el capítulo 2, los primeros 4 versículos, el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la iglesia de Filipo, pero a la vez que le hace un llamado, le hace también una pregunta que algunos le llaman a esta pregunta una pregunta retórica. Él comienza en el versículo 1 del capítulo 2, comienza diciendo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Fíjese la expresión, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Por tanto está diciendo porque está él teniendo en cuenta todo lo que hasta aquí les ha enseñado a los filipenses.
aún incluyendo el capítulo 1. Ese, por tanto, es una unión entre un capítulo y otro, que está tratando de llevarnos a una conclusión. Y es por eso que él comienza diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, no está usando esa palabra como diciendo habrá, no es la expresión de habrá o de una interrogante, no. Es una pregunta retórica que está por sí sola, la pregunta se responde. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, él no está pensando en que si la hay, sí la hay. Y en eso consiste una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una interrogante que no se espera una respuesta. La respuesta está implícita en la misma forma en que se hace la pregunta. Por eso cuando el apóstol dice, si hay alguna consolación, entonces ustedes, voy a tratar de darle la expresión a través de una oración ahí, completándolo. Si hay alguna consolación en Cristo, entonces vivan como personas consoladas. Si hay algún consuelo de amor, entonces estén seguros en el amor que es en Cristo Jesús. Si hay alguna comunión del Espíritu, entonces vivan en comunión los unos con los otros. Si hay algún afecto entrañable, entonces vivan amándose los unos a los otros. Lo que está diciendo el apóstol Pablo no es que si se puede encontrar, no, sino está haciendo una afirmación. Sí la hay, sí la hay. Y esto lo hace con el propósito de que nosotros reflexionemos, que la iglesia de Filipo reflexione, porque frente a esa reflexión el apóstol Pablo está haciendo afirmaciones que son importantísimas para todo creyente. Él dice, si hay alguna consolación en Cristo, permítame solo estas primeras expresiones. Si hay alguna consolación en Cristo, ¿usted cree que hay alguna consolación en Cristo? Claro que la hay. Hay consolación en Cristo. Es más, Lucas en el capítulo 2, versículo 25, va a decir que el nombre de Jesús significa consolación de Israel. Uno de los títulos que se le da a Jesús es la consolación de Israel. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo, nuestra consolación. Cristo es nuestra consolación. Por eso es importante que todo cristiano, todo hijo de Dios, debe estar seguro de que hay consolación en Cristo. Claro, por supuesto que hay consolación en Cristo, aun cuando pasamos momentos difíciles, aun cuando estemos pasando momentos dificilísimos. Quizás en este momento puedes estar teniendo en tu corazón mucho dolor, mucha tristeza por algún ser querido, mucha angustia por algo incierto que puedas estar viviendo. Pero eso no debe quitar de saber y entender que Cristo es nuestra consolación. El apóstol Pablo lo entendía tremendamente, aun cuando vivía momentos muy difíciles. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 dice, estamos atribulados, mas no estamos angustiados. Revíselo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Fíjese. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra consolación. El predicador Spurgeon, aquel que se le llama el príncipe de los predicadores, él decía lo siguiente,
El Espíritu Santo es el médico, pero Cristo es la medicina. Cristo es quien en nuestras vidas hace que nosotros podemos ser consolados. Cristo hace en nuestras vidas que nuestro consuelo, nuestra seguridad, no dependa de las circunstancias externas, sino dependa de Él, de Él. ¿Hay consolación en Cristo? ¿Está experimentando la consolación en Cristo? Sin Cristo no va a haber consolación. Por eso que hay mucha gente que todavía vive desesperada, angustiada. Y aún pueden haber cristianos que muchas veces están sumidos en la depresión porque no están permitiendo que Cristo sea quien consuele sus vidas a través del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Pero Cristo es la consolación, Cristo es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Goel, Cristo es el todo. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí, la vida es Cristo, la muerte también es Cristo, y mucho más es ganancia, dijo él. Por eso, a través de estos primeros versículos, el apóstol Pablo está llamando a la reflexión a la iglesia de Filipo. Reflexionen, hermanos. Hay consolación en Cristo. Vivan como cristianos consolados. Vivan como cristianos que tienen consuelo, no como cristianos que están abandonados, desesperados, deprimidos, no. Vivan como cristianos que están consolados. Y sobre todo, no solamente eso, sino que Él les dice allí, si hay alguna comunión, cuando habla de comunión está hablando de unidad. Y eso es lo que le importa también al apóstol Pablo. Algo importante en la vida de la iglesia es que vivamos en comunión. Es que vivamos en comunión. Y esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de enfatizar en estos primeros versículos. Que la iglesia de Filipo sea una iglesia que vive en comunión, que vive en unidad, que vive en dependencia de Jesucristo. Por eso él dice en el versículo 2, dice, completen mi gozo. Él está contento con la iglesia de Filipo. Él está feliz. La iglesia de Filipo ocupa un lugar bonito en su corazón. Él está contento con muchas de las cosas que hacen los filipenses. Pero todavía les falta algo. Por eso que él dice, completad mi gozo. Hay algo que les está faltando a ustedes, filipenses. ¿Y qué es ese algo? Que aprendan a vivir en unidad. Fíjese, aprendan a vivir en unidad. Por eso que en el capítulo 4, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo les dice a los filipenses, ustedes son gozo, corona mía, yo me gozo en ustedes. Pero por favor, le ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Les ruego, por favor. Si ustedes son de un mismo sentir, mi gozo va a ser completo. Es lo que dice el apóstol Pablo a los de Filipo. Mi gozo va a ser completo si ustedes viven en unidad. No hay nada más que complete todo el movimiento de una iglesia que una iglesia unida, que una iglesia que se fortalece en la unidad. Es una iglesia bonita, aquella iglesia que participa, esa iglesia dinámica que sirve al Señor, esa iglesia que predica, esa iglesia que no se pierde nada, como la es la iglesia de Chiclayo. Participa, perdonen la expresión, se mete en las cosas. Pero cuando se rompe la unidad, eso es lo más importante que el resto de cosas. Por eso el apóstol Pablo les dice, sientan, llenen mi corazón, que mi gozo sea completo, sintiendo ustedes una misma cosa. Sientan lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En otras palabras, el apóstol Pablo está invitando a la iglesia de Filipo a vivir en humildad.
en humildad. En humildad y en unidad. Ambas son importantes para el avance de una iglesia. Sintiendo una misma cosa. ¿Usted cree que nos falta humildad y unidad a la iglesia de Chiclayo? ¿O en nuestra iglesia no hay problemas? En nuestra iglesia nunca nadie se ha peleado con nadie. Todos somos felices. No, no es así. Hay conflictos, hay dificultades. Pero lo que quiere el apóstol Pablo, para que su gozo sea completo, y es más, no solamente su gozo, sino el gozo en el Señor, del Señor, para con su iglesia, es que seamos de un mismo sentir. Y ese ser de un mismo sentir es unidad y es humildad. Son dos cosas importantes, la unidad y la humildad. Son cosas por las cuales oró el Señor Jesús en Juan capítulo 17. Padre, yo te ruego que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Hay cosas que rompen la unidad en nuestra iglesia. Hay cosas que rompen la unidad en nuestro hogar, en nuestra familia. Hay cosas que rompen la unidad en nuestros trabajos, en nuestros negocios. ¿Qué cosas son? El orgullo rompe la unidad. El creerse superior al otro rompe la unidad. Los celos, esas comparaciones, pero ¿por qué lo han elegido a él y no a mí? Esos celos, en vez de alegrarnos de que mi hermano, mi hermana está creciendo, me siento yo con celos de ello. Eso rompe la unidad. Rompe la unidad la calumnia, la murmuración, el chisme, el mal comentario. Rompe la unidad. Algunos no están de acuerdo con esa expresión. Rompe la unidad, ¿sabe qué? La crítica destructiva. Aunque algunos dicen, no hay crítica constructiva ni destructiva, la crítica es crítica. Pero ¿sabe qué? Dios conoce el corazón. Y cuando el corazón tiene deseos de construir, va a usar los medios de la palabra de Dios para decirlo. Todas sus palabras van a ser sazonadas con sal y no de forma orgullosa, altanera, de forma provocadora, de forma de tener en menos a la otra persona. No. Los fariseos y los saduceos hacían eso con Jesús. Pero Jesús, con su humildad, con su sencillez, los traía abajo a todos. Dinos, ¿es lícito o no es lícito dar tributo al César? Tratando de hacerlo caer. ¿Qué le dijo Jesús? Deme una moneda. ¿A quién ven allí? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La humildad, la sencillez rompe con el corazón orgulloso, vanidoso, con el corazón altanero. La humildad. Por eso es importante que como iglesia seamos una iglesia unida y humilde. Si queremos ser una iglesia que avanza, una iglesia que hace misiones no solamente acá en la ciudad, sino también en el interior de nuestro país y fuera de nuestro país, tenemos que aprender a ser una iglesia unida y humilde. Unida y humilde. La unidad tiene que ver con el ser de un mismo sentir. No necesariamente pensar lo mismo, que es diferente. Dios no nos ha hecho robots. Todos vamos a tener diferentes pensamientos, diferente manera de razonar. Pero eso es lo nuestro. Pero el llamado del apóstol Pablo a ser un mismo sentir es en el Señor. ¿Qué es lo que va a ser
más provechoso para la obra de Dios. No para mí, para que digan que tengo razón o no, no, sino cuál es lo más provechoso para la obra de Dios y que trae contentamiento al corazón de Dios. Por eso, la unidad y la humildad son dos cosas importantes que el apóstol Pablo les dice a los de Filipo. Y la humildad, según el apóstol Pedro, es saber sujetarse. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6, dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es lo que agrada al corazón de Dios. Y la humildad es sometimiento, sujeción. Y nos cuesta a nosotros sujetarnos. Nos cuesta. Nos cuesta obedecer. Sujeción es obediencia. Nos cuesta obedecer. No trato de hacerle sentir mal ni señalar a nadie, pero permítame preguntarle de esta manera. Cada martes que pedimos que se conecten al culto principal de oración, les pedimos que lo hagan con su cámara prendida. ¿Por qué no prende su cámara? ¿Porque no quiere usted? ¿Porque no lo desea? Eso es orgullo. Eso es falta de obediencia. Si usted tuviera no, mi cámara está rota y esto, eso es diferente. Pero cuando yo no quiero porque no quiero, eso es orgullo. Eso es desobediencia. Y no es que yo pida obediencia porque yo sea en este tiempo el pastor, no. Sino que Dios demanda obediencia siempre a la autoridad. Eso es lo que demanda Dios. Fuera de eso, no es grato delante de Dios. Por eso, ¿somos obedientes? Si somos obedientes, estamos nosotros aprendiendo a ser humildes. Porque por encima de lo que pensamos, nosotros nos sujetamos y tratamos de someternos a la obediencia. Y eso es lo que agrada a Dios, que seamos una iglesia humilde. Eso dice el apóstol Pedro, la humildad tiene que ver con la sujeción, con la obediencia. Y el apóstol Pablo va a resaltar aquí 3 cualidades acerca de la humildad en los versículos que hemos leído. 3 cualidades acerca de la humildad. Fíjese, en el versículo 3, en la primera parte, Pablo define así la humildad. Ser humilde es no actuar bajo impulsos egoístas o vanidosos. Dice el versículo 3, la primera parte, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No actuar bajo nuestros propios impulsos egoístas. No quiero, pues no quiero, no me van a obligar. Nada hagáis de esa manera. Debemos analizar nuestra motivación. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Es para satisfacer nuestro interés, nuestro ego? ¿Es por amor propio? ¿Es por orgullo? ¿Por qué lo hacemos? La humildad tiene que ver con el dejar esa actitud egoísta que hay siempre en todos nuestros corazones y ser siempre cristianos sujetos. Una segunda cosa que dice el apóstol Pablo, la humildad es, versículo 3, la segunda parte dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Una segunda cosa que dice el apóstol Pablo que es la humildad es considerar a los demás como superiores a uno mismo. Eso es humildad. La humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración por los demás. No a tener una mirada
por encima del hombro. No, sino a considerar al otro aún como si fuera superior a nosotros mismos. Cuando sabemos que alguien es humanamente superior a nosotros, uno tiene un perfil bajo, ¿no? No estoy diciendo que nadie es menos que nadie, no. Pero esa actitud, aún sabiendo lo que el Señor nos haya dado, debemos ponerla en práctica. El apóstol Pablo, siendo fariseo de fariseos, siendo el estudioso de todas las leyes, sin embargo, él tenía una actitud diferente. Consideremos a los demás como superiores, tratemos a los demás de una mejor manera, tratar a las demás personas mejor de lo que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Eso es ser humilde. Ser humilde también es una tercera cosa. En el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Humildad es buscar el bienestar de los demás. Buscar el bienestar de los demás. No pensar en mí. No ese dicho, hoy por mí y mañana también por mí. No. El dicho debe ser, hoy por ti y mañana por mí. Tener en cuenta el bienestar primero de la otra persona, no el mío. Antes, cuando celebrábamos el Festival de las Tortas, ¿se acuerda? Las tortas de gratitud. A muchos nos ganaba el deseo de comer y queríamos que nos sirvan a nosotros primero. El ser humilde tiene que ver con dejar que los demás se sirvan primero. Si todos tuviéramos eso, hasta de repente nadie comería. Porque, no, primero sírvete tú, no, primero que se sirva él, no, primero él. Sería bonito, en el buen sentido, ¿no? Pero no, nos gana el egoísmo. No, yo primero yo quiero la mejor torta, ¿se acuerdan? No, yo quiero el más grande, yo quiero el más rico, no, yo quiero el de chocolate, no, este queque, no, esto lo han hecho en casa, no. La humildad tiene que ver con el dejar al otro en primer lugar. Y eso es lo que desea el Señor. Y esa es la actitud que hubo en Cristo Jesús. Eso es el versículo que trataremos la siguiente semana, pero el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien no escatimó en ser igual a Dios, sino que se despojó, se humilló. La humildad es algo que nos va a llevar a la unidad. Cuando usted y yo somos humildes, estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y a buscar el bienestar de la otra persona. Aun cuando la otra persona me haya ofendido, me haya maltratado, me haya fallado, yo quiero que Dios le bendiga. Hermano, perdóname si yo te ofendí, si yo te lastimé, perdóname. La humildad. Aprendamos a ser una iglesia humilde y una iglesia unida. Que esas sean las dos cualidades que no falte en Chiclayo. Chiclayo tiene muchas cualidades. El pastor Edgar, conversando después con él me decía, Chiclayo es una iglesia bonita, me decía. Él estuvo en la conferencia. Chiclayo es una iglesia bonita. Se ve una iglesia muy, muy contenta a participar. Decía. Comenzó a mencionar varias cosas bonitas de la iglesia de Chiclayo. ¿Y sabe qué? Sí, hay cosas bonitas, pero sería mucho más bonito. El gozo sería completo si somos iglesia humilde y unida. El gozo, la alegría, la satisfacción en el Señor sería completa. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy yo impidiendo que mi iglesia sea una iglesia unida y humilde?
o yo no lo estoy siendo. Si hay algo que tú tienes que reconocer frente a alguien, hazlo delante del Señor. Si Dios está hablando a tu corazón que debes de poner el orgullo y debes aprender a perdonar, hazlo en el Señor. Si el Señor te está diciendo que debes aprender a humillarte, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, dice la palabra. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, gracias por tu palabra, desafiante a que seamos hijos tuyos, humildes de corazón, como tú lo fuiste. Y que en esa humildad tú puedas, Señor, hacernos fuertes en unidad. Tú conoces el corazón en esta mañana de tu iglesia. Y si hubiere algún hermano, alguna hermana, Señor, que deba reconocer algo delante de ti, aquí están, Señor, delante de ti. Escúchale, Señor. Y ayúdanos a tener la humildad que hubo en ti, Señor. Y que aprendamos a pedirnos perdón el uno al otro. Y a perdonarnos. A dejar de lado la ofensa. Y a vivir en unidad. ¿Hay algún consuelo? Sí lo hay. ¿Hay algún amor? Sí lo hay. ¿Hay algún afecto fraternal? Sí lo hay. ¿Hay un mismo sentir? Sí lo hay, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir
Jesús. Oh Señor, aplaude fuerte a Él.